No solo vas a escuchar una historia, vas a entrar en una civilización que construyó una ciudad imposible sobre el agua, que dominó un imperio entero, y que cayó de una forma que aún hoy sigue siendo difícil de comprender. Desde su origen envuelto en misterio, hasta el momento exacto en que todo comenzó a derrumbarse, esta es la historia completa de los mexicas. No necesitas imaginar demasiado, solo escucha, y deja que cada escena se forme lentamente en tu mente. Capítulo 1. El mito de Aztlán, el origen de un pueblo destinado. Antes de que existiera una ciudad sobre el agua, antes de templos, guerreros o imperios, hubo un origen envuelto en misterio. Un lugar llamado Aztlán. No era solo una tierra, era un símbolo, un espacio que existía entre la historia y el mito, donde comenzó todo para el pueblo que más tarde sería conocido como los mexicas. Algunos lo describían como una isla rodeada de aguas tranquilas, otros como un paraíso donde el tiempo no tenía prisa. Pero más allá de su forma, Aztlán representaba algo mucho más profundo, el punto de partida de un destino que aún no se revelaba. Los mexicas no eran aún un imperio, no eran temidos, ni poderosos. Eran simplemente un pueblo más, sin territorio propio, sin riquezas, sin un lugar al cual llamar hogar. Vivían bajo la guía de sus dioses, y entre todos ellos, uno destacaba por encima del resto: Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. No era un dios pasivo, no era un dios distante, era una fuerza que exigía movimiento, acción, sacrificio. Y fue él quien rompió la calma de Aztlán. Una señal llegó, no como un susurro, sino como un mandato. Huitzilopochtli habló a su pueblo y les ordenó abandonar Aztlán. No les dio un mapa, no les dio un destino claro, solo una promesa. Les dijo que encontrarían una nueva tierra, un lugar donde deberían construir su ciudad, donde alcanzarían grandeza. Pero ese lugar solo sería reconocido por una señal específica: un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Imagina ese momento. Dejar atrás todo lo conocido sin certeza alguna, sin saber cuánto duraría el viaje, ni qué encontrarían en el camino. No era una decisión, era una obediencia absoluta a lo divino. Y así, comenzó la peregrinación. Un éxodo que no duraría días, ni meses, sino generaciones enteras. El pueblo mexica se convirtió en un pueblo errante. Caminaban, sobrevivían, se adaptaban. Cruzaban montañas, desiertos, territorios hostiles. Enfrentaban hambre, frío, enemigos. Cada paso era una prueba. Cada día, una reafirmación de su fe. Porque no tenían otra cosa más que eso, la creencia de que su destino existía en algún punto del horizonte. Pero no eran bienvenidos. En muchos lugares fueron rechazados, vistos como intrusos, obligados a seguir avanzando. Eran un pueblo sin raíz, sin identidad territorial, casi invisibles para los grandes señoríos de Mesoamérica. Y sin embargo, esa misma condición los estaba moldeando. Los estaba endureciendo. Los estaba convirtiendo en algo diferente. Mientras otros pueblos se establecían y prosperaban, los mexicas aprendían a sobrevivir en condiciones extremas. Aprendían de cada cultura que encontraban, absorbían conocimientos, estrategias, formas de vida. Se transformaban constantemente. Sin darse cuenta, se estaban preparando. La peregrinación no solo era física, era espiritual. Era la construcción lenta de una mentalidad. La idea de que su sufrimiento tenía un propósito. De que no eran un pueblo perdido, sino un pueblo en formación. Elegido por su Dios para algo más grande. Y así, con el paso de los años, Aztlán dejó de ser un lugar real. Se convirtió en memoria, en leyenda, en el punto de origen que definía quiénes eran, pero que ya no los detenía. Porque el verdadero destino no estaba atrás, estaba adelante, oculto, esperando ser encontrado. Ese primer paso, el abandono de Aztlán, fue en realidad el nacimiento del imperio. No en riqueza, no en poder, sino en mentalidad. Porque solo un pueblo capaz de dejarlo todo atrás, de caminar sin certezas, de resistir durante generaciones, podía algún día construir algo que el mundo no había visto antes. Y aún no lo sabían, pero ese momento,
Esa decisión, ese acto de fe, estaba poniendo en marcha una historia que terminaría cambiando el destino de toda una civilización. Capítulo 2. La peregrinación mexica, siglos en busca de su hogar. El camino no fue glorioso. No hubo victorias, ni reconocimiento, ni certeza. Solo tierra desconocida bajo sus pies y un mandato que no podían cuestionar. Después de abandonar Aztlán, los mexicas comenzaron una travesía que no se mediría en distancias, sino en resistencia. No eran aún los dueños de nada. Eran un pueblo en tránsito, cargando consigo su fe, su historia, y una promesa que todavía no podían comprobar. Avanzaban en grupos, familias enteras moviéndose juntas, guiadas por sacerdotes que interpretaban la voluntad de Huitzilopochtli. No había mapas, no había rutas definidas. Cada decisión dependía de señales, de sueños, de interpretaciones. El viaje no era lógico, era espiritual. Y eso lo hacía aún más incierto. El tiempo comenzó a perder forma. Lo que empezó como una migración se convirtió en generaciones enteras naciendo y muriendo en el camino. Hijos que nunca conocieron Aztlán, pero crecieron escuchando su historia como si fuera un recuerdo propio. Ancianos que morían sin haber visto la tierra prometida. Y aún así, nadie se detenía. Pero la peregrinación no solo era desgaste, también era transformación. En cada territorio que cruzaban, los mexicas observaban, aprendían, adaptaban. Veían cómo otros pueblos cultivaban, cómo construían, cómo guerreaban. Absorbían todo lo que podían. Porque aunque no tenían un lugar, estaban acumulando algo más importante: conocimiento. Sin embargo, el rechazo era constante. No eran bienvenidos. Llegaban a tierras dominadas por otros señoríos y eran vistos como intrusos, como un pueblo sin valor. En muchos casos, eran obligados a servir, a someterse, a demostrar su utilidad para poder permanecer temporalmente. Eran el escalón más bajo, y eso marcaba algo profundo en su identidad. Esa humillación constante no los destruyó, los endureció, porque cada desprecio alimentaba una idea silenciosa: algún día eso cambiaría. Algún día dejarían de pedir permiso para existir. Pero ese día aún estaba lejos. Hubo momentos en los que el grupo se fragmentó, en los que el cansancio y la desesperación hicieron que algunos dudaran. ¿Y si la señal nunca llegaba? ¿Y si todo era una ilusión? Pero siempre había algo que los mantenía en movimiento. Una visión, una señal interpretada por los sacerdotes, una coincidencia que reforzaba la creencia de que estaban siendo guiados. No era un camino recto. Avanzaban, retrocedían, cambiaban de dirección. Se establecían por periodos cortos, intentaban adaptarse, y luego, algo ocurría. Un conflicto, una señal, una nueva interpretación. Y entonces volvían a levantarse y seguir. Poco a poco, dejaron de ser un grupo vulnerable. La necesidad los obligó a desarrollar disciplina, organización, estrategia. Aprendieron a luchar, no por ambición, sino por supervivencia. Y en ese proceso, comenzaron a forjar el carácter que más adelante definiría su imperio. La peregrinación era una prueba constante, no de fuerza física, sino de convicción, porque lo único que tenían para seguir avanzando era una promesa invisible. No podían verla, no podían tocarla, pero creían en ella con una intensidad que pocos pueblos podrían sostener. Y mientras el mundo los ignoraba, mientras otros pueblos crecían en estabilidad y poder, los mexicas se estaban convirtiendo en algo diferente. Algo que no dependía de un territorio, sino de una identidad construida en el esfuerzo, en la resistencia, en la adaptación. Aztlán ya no era el centro de su historia. Ahora lo era el camino. Porque en ese trayecto, en ese proceso largo y silencioso, se estaba formando la base de todo lo que vendría después. Y sin saberlo, estaban cada vez más cerca. No solo de un lugar, sino del momento en que dejarían de ser un pueblo errante para convertirse en el centro de una civilización entera. Capítulo 3. La señal del águila, fundación de Tenochtitlán. Después de años de caminar sin destino visible, algo comenzó a cambiar. No fue un evento repentino, ni una revelación clara,
fue una sensación. Una acumulación de señales, de coincidencias, de interpretaciones que apuntaban a un mismo lugar. Los mexicas llegaron al Valle de México, una región ya habitada por múltiples pueblos, organizada, con poder establecido. No era un territorio vacío esperando ser tomado, era un tablero en el que ellos no tenían lugar. El lago de Texcoco apareció ante ellos como algo distinto a todo lo que habían visto. Agua extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, rodeada de ciudades, de estructuras, de vida establecida. No era el tipo de lugar que un pueblo errante imaginaría como hogar. No había tierra firme suficiente, no había condiciones fáciles. Pero precisamente ahí, en lo improbable, comenzaba a tomar forma algo diferente. Se movían alrededor del lago, observando, buscando señales. No podían instalarse en cualquier punto, no después de todo lo que habían recorrido. Sabían que el momento final de su peregrinación no sería casual. Tenía que ser exacto. Tenía que coincidir con la visión que habían cargado durante generaciones. Y entonces ocurrió. No fue un espectáculo grandioso. No hubo ruido, ni proclamaciones. Fue una imagen, un instante que, para cualquier otro, habría pasado desapercibido. Pero para ellos, lo era todo. Un águila, firme, posada sobre un nopal que crecía en medio de una roca, rodeada por el agua. En su pico, una serpiente. Esa era la señal. No había duda. No había interpretación. Era exactamente lo que se les había prometido. Después de generaciones de incertidumbre, de sacrificio, de desplazamiento, finalmente estaban frente al punto final de su búsqueda. Pero había un problema. El lugar no era ideal. Era un islote pequeño, rodeado de agua salobre, con condiciones difíciles para vivir. No era fértil, no era amplio, no era cómodo. Era, en términos prácticos, un mal lugar para fundar una ciudad. Y sin embargo, no era una decisión racional. Era una decisión absoluta. Ese era el lugar. Y no había opción de rechazarlo. Ahí comenzó todo. Los mexicas se establecieron en ese islote alrededor del año 1325. Lo que para otros habría sido una desventaja, para ellos se convirtió en una oportunidad. Porque no estaban pensando como un pueblo común. No buscaban facilidad, buscaban cumplir un destino. Empezaron desde cero, literalmente sobre el agua. Construyeron pequeñas plataformas, adaptaron el terreno, crearon espacios donde no los había. Cada estructura era un desafío, cada avance, una prueba de ingenio. No estaban heredando una ciudad, la estaban creando desde lo imposible. Alrededor de ellos, otros pueblos los observaban. Algunos con desprecio, otros con indiferencia. No representaban una amenaza. Eran apenas un grupo asentado en un lugar incómodo. Pero esa percepción sería un error. Porque lo que nadie estaba viendo era lo que realmente importaba. Ese pueblo no había llegado ahí por casualidad. Había sido moldeado durante generaciones para resistir, adaptarse y construir desde la nada. Y ahora, por primera vez, tenían algo que nunca habían tenido, un punto fijo. La fundación de Tenochtitlán no fue solo el inicio de una ciudad. Fue el fin de la incertidumbre. El momento en el que todo el sufrimiento anterior encontró sentido. Cada paso del camino había llevado exactamente a ese lugar. Y aunque en ese momento no era más que un asentamiento pequeño sobre el agua, ahí se estaba colocando la base de algo mucho más grande. Algo que crecería, que se expandiría, que dominaría. Porque ese islote no era un error geográfico. Era el centro de un imperio en construcción. Capítulo 4. Sobre el agua, el milagro de construir una ciudad imposible. El lugar ya estaba definido, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Establecerse en un islote en medio del lago de Texcoco no era una solución, era un problema constante. No había suficiente tierra firme, el agua era salobre, y los recursos eran limitados. Cualquier otro pueblo habría buscado moverse, corregir, encontrar algo más fácil. Pero los mexicas no estaban ahí para buscar comodidad. Estaban ahí para construir. Al principio, todo era inestable.
Las primeras estructuras eran simples, temporales, adaptadas a un terreno que no ofrecía seguridad. Pero lo que no tenían en condiciones naturales, lo compensaban con algo que habían desarrollado durante su peregrinación: ingenio y disciplina. No intentaron luchar contra el entorno, aprendieron a usarlo. Fue entonces cuando apareció una de sus mayores innovaciones: las chinampas. No eran solo parcelas de cultivo, eran tierra creada por el hombre. Construían plataformas sobre el agua con capas de lodo, vegetación y raíces, fijándolas al fondo del lago con árboles. Era agricultura flotante. Era convertir el agua en sustento. Donde antes no había nada, ahora había alimento. Con el tiempo, esas chinampas comenzaron a multiplicarse. El islote dejó de ser un espacio limitado y empezó a expandirse artificialmente. No crecían hacia afuera por conquista, crecían construyendo terreno. Era una forma de desarrollo que no dependía de invadir, sino de crear. Pero no era suficiente con producir alimentos. Necesitaban conexión. Necesitaban moverse, comerciar, organizarse. Entonces construyeron calzadas, largos caminos de piedra que conectaban la ciudad con tierra firme. Eran rutas estratégicas, elevadas sobre el agua, que permitían entrada y salida controlada. No solo resolvían movilidad, también eran defensa. Dentro de la ciudad, los canales comenzaron a tomar forma. El agua dejó de ser un obstáculo y se convirtió en una red de transporte. Canoas moviéndose constantemente, llevando mercancías, personas, recursos. Tenochtitlán no se construía como una ciudad tradicional, se diseñaba como un sistema. Cada estructura tenía un propósito. Cada espacio estaba pensado. No había crecimiento desordenado. Había planeación. Los templos empezaron a levantarse, los centros ceremoniales tomaban forma, las zonas habitacionales se organizaban. Y en el centro de todo, comenzaba a emerger algo que representaba más que arquitectura: el templo mayor. No era solo un edificio, era el eje espiritual del pueblo. Mientras la ciudad crecía, también lo hacía la percepción externa. Lo que antes parecía un asentamiento insignificante comenzaba a llamar la atención. No por su tamaño, sino por su evolución. Porque no era normal que un pueblo recién establecido lograra ese nivel de desarrollo en tan poco tiempo. La clave no estaba en los recursos, estaba en la mentalidad. Los mexicas no construían desde la abundancia, construían desde la necesidad. Cada solución nacía de una limitación. Y eso los hacía más eficientes, más estratégicos, más precisos. El agua, que al inicio era una amenaza, se convirtió en su mayor ventaja. Funcionaba como barrera natural contra enemigos, como vía de transporte interno, como base para su sistema agrícola. Lo que parecía una desventaja estructural, se transformó en un elemento clave de su poder. Y así, poco a poco, Tenochtitlán dejó de ser una apuesta arriesgada para convertirse en una realidad sólida. No era la ciudad más grande aún, ni la más poderosa, pero ya no era invisible. Ya no era un experimento. Era una ciudad viva, creciendo sobre el agua, desafiando toda lógica. Y sin que muchos lo notaran, ese lugar imposible se estaba convirtiendo en el punto más importante de toda la región. Porque no solo estaban construyendo una ciudad, estaban construyendo el centro de un imperio. Capítulo 5. De pueblo rechazado a potencia emergente. Tener una ciudad no significaba tener poder. Tenochtitlán ya existía, crecía, se organizaba, pero seguía siendo un jugador menor dentro de un sistema dominado por otros. En el Valle de México, el control no lo tenían los mexicas, lo tenía un señorío mucho más fuerte, Azcapotzalco. Y frente a ellos, los mexicas no eran aliados, eran subordinados. Durante años, vivieron bajo ese dominio. Pagaban tributo, obedecían órdenes, servían como fuerza auxiliar en conflictos. No decidían, ejecutaban. Era una posición incómoda, incluso humillante, pero no era inútil. Porque mientras cumplían ese rol, estaban aprendiendo desde dentro cómo funcionaba el poder real. Veían cómo se administraban los territorios, cómo se exigían tributos, cómo se organizaban las campañas militares.
Observaban la estructura, los errores, las oportunidades. No estaban estáticos, estaban absorbiendo todo. Y al mismo tiempo, comenzaban a construir algo propio, una identidad más firme, más estratégica. La guerra se convirtió en su escuela. Al ser utilizados como fuerza militar, los mexicas empezaron a destacar. No por número, sino por disciplina. Eran organizados, agresivos, resistentes. Lo que para otros era una obligación, para ellos se convirtió en entrenamiento constante. Cada batalla, cada enfrentamiento, los acercaba un poco más a entender cómo ganar. Pero no solo aprendían a pelear, aprendían a posicionarse. Sabían que no podían desafiar directamente a Azcapotzalco. No aún. Así que comenzaron a moverse con inteligencia, a construir relaciones, a identificar aliados potenciales, a entender las tensiones internas del sistema que los dominaba. Mientras tanto, Tenochtitlán seguía creciendo. No solo en tamaño, sino en orden. Su sistema interno se fortalecía, su capacidad productiva aumentaba, su población crecía. Ya no eran solo un asentamiento funcional, empezaban a parecer una ciudad con intención. Y eso no pasó desapercibido. Algunos comenzaron a verlos como útiles. Otros, como una amenaza en desarrollo. Porque había algo evidente: los mexicas no se comportaban como un pueblo sometido. No se estancaban. No se resignaban. Evolucionaban. La tensión empezó a acumularse. Azcapotzalco seguía siendo el poder dominante, pero como todo sistema que se expande demasiado, comenzó a mostrar grietas. Conflictos internos, decisiones cuestionables, desgaste. Y en ese contexto, los mexicas ya no eran los mismos que habían llegado años atrás. Ahora tenían estructura, experiencia militar, una ciudad funcional, y sobre todo, una mentalidad distinta. Ya no se veían como un pueblo sin lugar. Se veían como un pueblo en ascenso. El momento aún no llegaba, pero se estaba acercando. Porque todo lo que habían vivido, el rechazo, la subordinación, la observación constante, no había sido en vano. Había sido preparación. Y cuando el sistema que los mantenía abajo comenzó a debilitarse, los mexicas no reaccionaron con duda. Reaccionaron con dirección. Lo que venía después no sería una adaptación. Sería un cambio de posición. Capítulo 6. La Triple Alianza, nacimiento de un imperio. El equilibrio del Valle de México comenzó a romperse desde dentro. Azcapotzalco, el poder dominante, ya no era sólido. Las tensiones internas crecían, las decisiones se volvían erráticas, y lo que antes parecía una estructura firme empezaba a mostrar debilidad. Para muchos pueblos sometidos, eso generaba incertidumbre. Para los mexicas, era una oportunidad. Ya no eran el mismo pueblo que había llegado al lago años atrás. Ahora tenían una ciudad funcional, un sistema organizado y, sobre todo, experiencia en guerra. Habían aprendido lo suficiente como para entender algo clave. No podían enfrentarse solos al poder establecido, pero tampoco necesitaban hacerlo solos. Ahí nace la estrategia. El liderazgo mexica, bajo figuras como Itzcoatl, comenzó a moverse con precisión. No se trataba solo de rebelarse, se trataba de elegir bien con quién hacerlo. Y en ese punto, apareció un aliado clave, Nezahualcóyotl, heredero de Texcoco, un señorío que también había sido desplazado por el dominio tepaneca y buscaba recuperar su posición. Los intereses coincidían. No era una alianza basada en simpatía, era basada en necesidad y visión. A ellos se sumó Tlacopan, otro actor estratégico dentro del valle. Tres fuerzas que, por separado, no podían cambiar el sistema, pero juntas, podían romperlo. Así se formó la Triple Alianza. No como un imperio aún, sino como un pacto de guerra. El objetivo era claro: derrotar a Azcapotzalco. La guerra no fue improvisada. Fue dirigida. Cada movimiento tenía intención. Cada enfrentamiento respondía a una estrategia más amplia. Los mexicas ya no eran auxiliares, ahora eran protagonistas. Ya no obedecían órdenes, las ejecutaban desde su propia dirección. Y el resultado fue definitivo.
Azcapotzalco cayó. El poder que durante años había dominado el valle fue desmantelado. No por un solo pueblo, sino por una estructura nueva que acababa de nacer. La Triple Alianza no solo había ganado una guerra, había cambiado el sistema completo. Pero lo más importante vino después. La victoria no se tradujo en caos. Se tradujo en organización. Los territorios conquistados no quedaron dispersos, fueron integrados bajo un nuevo modelo. Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan no eran iguales en poder, pero compartían el dominio y, sobre todo, el control del tributo. Ahí es donde todo cambia, porque el tributo no era solo riqueza, era flujo constante de recursos, alimentos, textiles, materiales, objetos valiosos. Era un sistema que alimentaba a las ciudades principales y sostenía su crecimiento. Y dentro de esa estructura, Tenochtitlán empezó a destacar. No solo participaba, lideraba. Poco a poco, el peso de la alianza comenzó a inclinarse. Tenochtitlán no era solo una ciudad fuerte, era el centro operativo. El lugar donde se concentraba la dirección, la expansión, la visión. La Triple Alianza dejó de ser solo una coalición militar. Se convirtió en la base de un imperio. Y ese imperio tenía una característica clara: no se detenía. No buscaba estabilidad pasiva. Buscaba expansión constante. Porque su sistema dependía de eso. Más territorios significaban más tributo. Más tributo significaba más poder. Los mexicas, que alguna vez fueron rechazados, ahora estaban en el centro de todo. Ya no pedían permiso para existir. Ahora definían las reglas. Y con esa nueva posición, comenzaba la siguiente etapa: no solo mantener el poder, sino expandirlo sin límites. Capítulo 7. El sistema de poder, emperadores, nobles y pueblo. El poder ya no era una posibilidad, era una realidad. Pero conquistar territorios no era suficiente para sostener un imperio. Ganar batallas podía darte expansión, pero solo una estructura sólida podía mantener el control. Y los mexicas lo entendieron con claridad. No bastaba con dominar, había que organizar. En el centro de todo estaba el Tlatoani. No era solo un gobernante, era la máxima autoridad política, militar y religiosa. Su figura no representaba solo poder humano, representaba conexión con lo divino. Era quien tomaba decisiones estratégicas, quien dirigía las campañas militares, quien mantenía el equilibrio interno. Pero no gobernaba solo. Alrededor del Tlatoani existía una red de nobles, una élite que sostenía el sistema. No eran figuras decorativas, eran operadores clave. Administraban territorios, organizaban tributos, dirigían ejércitos, mantenían el orden. Eran la extensión del poder central en cada rincón del imperio. Y para formar parte de esa élite no bastaba con nacer en ella, había que sostenerla con resultados. Debajo de ellos, la estructura continuaba con una base organizada en calpullis. No eran simples barrios, eran unidades sociales completas. Cada calpulli tenía funciones claras: producción, educación, organización comunitaria. Ahí se distribuía el trabajo, se enseñaban oficios, se preparaba a las nuevas generaciones. Era el nivel donde el sistema se volvía tangible. El pueblo no era caótico, no era desordenado. Cada persona tenía un rol definido: agricultores, artesanos, comerciantes, guerreros. No había espacios vacíos en la estructura. Todos formaban parte de algo mayor. Y esa claridad generaba estabilidad. La educación jugaba un papel central. No era opcional, era obligatoria. Desde jóvenes, los mexicas eran formados en disciplina, conocimiento y responsabilidad. Existían dos caminos principales, uno enfocado en la formación militar y otro en el conocimiento religioso y administrativo. Pero ambos compartían algo: la preparación para servir al sistema. La movilidad social existía, pero no era fácil. No se basaba en discursos, se basaba en mérito. Un guerrero que destacaba en batalla podía ascender. Alguien que demostraba capacidad podía ganar posición. Pero ese ascenso no era automático, era ganado. El control también estaba presente.
Las reglas eran claras, y las consecuencias de romperlas eran directas. No había espacio para la ambigüedad. El orden no se negociaba, se mantenía. Y eso permitía que el sistema funcionara sin fracturas visibles. Pero lo más importante no era la jerarquía en sí, era la alineación. Cada nivel entendía su función. Cada parte del sistema estaba conectada. No había una lucha interna por poder constante, había una dirección común. El tributo, la expansión, la religión, la guerra, todo estaba integrado dentro de la misma estructura. No eran elementos separados, eran partes de un mismo mecanismo. Y ese mecanismo funcionaba. Tenochtitlán ya no era solo una ciudad impresionante. Era el centro de una red compleja, organizada, eficiente. Un sistema capaz de sostener crecimiento, de administrar territorios lejanos, de mantener control sin estar físicamente presente en cada lugar. Eso era el verdadero poder. No la fuerza bruta, sino la capacidad de ordenar, sostener y dirigir. Y con esa base establecida, el siguiente paso no era opcional. Era inevitable, expandirse aún más. Capítulo 8. Huitzilopochtli, el dios que exigía sangre. El imperio crecía, la estructura se consolidaba, el poder se expandía, pero todo eso tenía un núcleo que lo sostenía. No era la economía, no era la guerra, no era la política. Era la creencia, porque para los mexicas, el mundo no funcionaba por casualidad. Funcionaba por equilibrio. Y ese equilibrio debía mantenerse, a cualquier costo. En el centro de esa visión estaba Huitzilopochtli. No era un dios lejano, ni simbólico. Era una presencia activa, exigente, dominante. Representaba el sol en su forma más intensa. El movimiento, la vida, pero también la lucha constante contra la oscuridad. Para los mexicas, el sol no era algo garantizado. No salía cada día por inercia. Salía porque había una batalla detrás. Una lucha continua entre fuerzas que buscaban sostener el orden y fuerzas que intentaban destruirlo. Y en esa batalla, los humanos no eran espectadores, eran participantes. Ahí es donde todo cambia, porque el papel del pueblo no era simplemente vivir, era sostener el universo. La sangre se convirtió en el elemento central, no como un acto de violencia sin sentido, sino como una ofrenda necesaria. Para los mexicas, la sangre era energía vital, era lo que alimentaba a los dioses. Y sin ese alimento, el equilibrio se rompía. El sacrificio humano no era un castigo, era una función. Los rituales se llevaban a cabo en lo alto de los templos, especialmente en el corazón de Tenochtitlán, donde el templo mayor se alzaba como el eje espiritual del imperio. Ahí, los sacerdotes ejecutaban ceremonias precisas, no improvisadas. Cada movimiento tenía significado. Cada acto respondía a una lógica interna que buscaba mantener el orden del cosmos. Desde fuera, podía parecer brutal, pero desde dentro, era necesario, porque si el sol dejaba de salir, todo terminaba. Y esa creencia no era débil, no era cuestionada, era absoluta. La guerra, entonces, dejó de ser solo expansión territorial. Se convirtió en una herramienta religiosa. Capturar prisioneros no era solo una victoria militar, era asegurar la continuidad del mundo. Cada enfrentamiento tenía un propósito más allá del control político. Tenía un propósito cósmico. Eso transformó completamente la mentalidad mexica. No luchaban solo por poder. Luchaban porque creían que su acción sostenía la realidad misma. Y eso los hacía implacables. El sistema completo se alineaba con esa idea. El Tlatoani gobernaba bajo esa lógica, los sacerdotes la reforzaban, los guerreros la ejecutaban, y el pueblo la aceptaba. No había contradicción interna. Todo apuntaba en la misma dirección. La religión no era un aspecto del imperio. Era el motor. Era lo que justificaba la expansión, lo que sostenía la estructura, lo que daba sentido al sacrificio. Sin esa creencia, el sistema se debilitaba. Con ella, se volvía prácticamente inquebrantable. Pero también tenía un costo. Porque un sistema que depende de alimentar constantemente a sus dioses, no puede detenerse.
No puede volverse pasivo. Necesita flujo continuo, guerra, capturas y movimiento. Y eso significaba que el imperio no solo crecería. Estaba obligado a hacerlo. Capítulo 9. Guerreros del Sol, la élite militar azteca. El imperio no se sostenía solo con creencias, se sostenía con hombres capaces de ejecutarlas. Si la religión marcaba el propósito y la estructura definía el orden, la guerra era el mecanismo que lo hacía real. Y dentro de ese sistema, había una pieza clave: los guerreros. Pero no cualquier guerrero. Los mexicas no formaban soldados improvisados. Desde jóvenes, la preparación era constante, estructurada, exigente. En instituciones como el Telpochcali, los hombres eran entrenados no solo en combate, sino en disciplina, resistencia y obediencia. No se trataba de fuerza bruta, se trataba de formar individuos capaces de actuar con precisión bajo presión. La guerra no era caos, era sistema. Cada guerrero sabía su rol. Cada movimiento en el campo de batalla tenía intención. No luchaban por destruir, luchaban por capturar. Porque el objetivo no era simplemente eliminar al enemigo, sino traerlo vivo. Esa diferencia cambiaba todo. Requería control, técnica, inteligencia. Y dentro de esa estructura, había niveles. Los guerreros que demostraban habilidad, que capturaban enemigos en combate, comenzaban a ascender. No por estatus heredado, sino por resultados. Y entre todos, destacaban dos órdenes: los guerreros águila y los guerreros jaguar. No eran solo títulos, eran símbolos de poder. El guerrero águila representaba la conexión con el sol, con la altura, con la visión. El guerrero jaguar representaba la fuerza, la oscuridad, el ataque preciso. Ambos eran la élite. Los más preparados, los más respetados, los que lideraban en el campo de batalla. Su presencia no era solo funcional, era psicológica. Imponían, no solo por su capacidad de combate, sino por lo que representaban. Eran la imagen viva del sistema mexica en acción. Disciplina, agresividad controlada, propósito claro. El armamento también respondía a esa lógica. No dependían del metal como otras civilizaciones. Utilizaban herramientas adaptadas a su entorno. Macuahuitl con hojas de obsidiana, lanzas, arcos. Armas diseñadas no solo para herir, sino para incapacitar, para controlar el combate y lograr capturas. Todo estaba alineado con su objetivo. La guerra era constante, no siempre en forma de grandes campañas, sino también en enfrentamientos estructurados, como las guerras floridas. No eran conflictos improvisados, eran acuerdos entre pueblos para enfrentarse con reglas específicas. Su objetivo principal no era conquistar territorio, sino obtener prisioneros para los rituales. Era un sistema dentro del sistema. Eso mantenía a los guerreros activos, entrenados, en constante mejora. No había estancamiento. Siempre había un siguiente combate, una siguiente oportunidad de ascenso, una siguiente prueba. Y eso generaba algo clave: motivación interna. Porque en el mundo mexica, el reconocimiento no venía por discurso, venía por acción. Un guerrero que capturaba enemigos avanzaba. Cambiaba su posición, su estatus, su influencia. Era un sistema que recompensaba resultados visibles. El campo de batalla era más que un espacio de conflicto. Era un filtro. Ahí se definía quién subía, quién se mantenía, quién desaparecía. No había lugar para la mediocridad. Y eso elevaba el nivel general del ejército. Con el tiempo, esa maquinaria militar se volvió una de las más efectivas de la región. No solo por número, sino por estructura, por claridad de objetivo, por alineación con el resto del sistema. Los mexicas no luchaban por impulso. Luchaban porque su mundo dependía de ello. Y con cada batalla, con cada captura, con cada ascenso dentro de sus filas, el imperio se volvía más fuerte, más sólido, más difícil de detener. Porque ahora no solo tenían un sistema, tenían a quienes sabían ejecutarlo. Capítulo 10. La expansión del imperio, conquista y dominio. El sistema ya estaba completo. Tenían estructura, religión,
ejército, dirección. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de expandirse. Porque el imperio mexica no estaba diseñado para quedarse estático. Su funcionamiento dependía del movimiento constante. Más territorios significaban más tributo. Más tributo significaba más poder. Y más poder permitía sostener todo lo demás. La expansión no fue desordenada. No fue una serie de ataques sin dirección. Fue un proceso estratégico. Cada campaña tenía un objetivo claro: someter, integrar y controlar. No necesitaban destruir completamente a los pueblos que enfrentaban. Les bastaba con dominarlos. Cuando un territorio era conquistado, no desaparecía. Se convertía en parte del sistema. Seguía existiendo, con su gente, sus costumbres, su organización interna, pero ahora bajo una condición: debía pagar tributo y reconocer el dominio mexica. Ese era el verdadero control. No ocupaban cada territorio con presencia constante. No necesitaban mantener ejércitos en cada punto. El control era indirecto, pero efectivo. Si un pueblo cumplía, se mantenía. Si desobedecía, se enfrentaba a consecuencias claras. Y esas consecuencias eran conocidas. La reputación del ejército mexica comenzó a expandirse junto con su territorio. No solo por sus victorias, sino por la forma en la que ejecutaban el dominio. No eran impredecibles, eran consistentes. Y eso generaba algo más poderoso que el miedo momentáneo. Generaba certeza. Los pueblos sabían qué pasaba si se resistían, y qué pasaba si cooperaban. El tributo se convirtió en el eje de todo. Cada región debía aportar lo que producía: alimentos, telas, materias primas, objetos de valor. No era opcional. Era parte del sistema. Y ese flujo constante alimentaba a Tenochtitlán, permitiéndole crecer sin depender únicamente de su propia producción. La ciudad se fortalecía con recursos externos. Pero la expansión también generaba tensión. No todos aceptaban el dominio con facilidad. Algunos pueblos resistían, otros se sometían solo por presión. Había una capa constante de inconformidad en ciertos territorios. Y aunque el sistema mexica era eficiente, no eliminaba esa tensión, la contenía. Cada nueva conquista agregaba poder, pero también complejidad. El imperio crecía rápido, más rápido de lo que muchos podían anticipar. Y con ese crecimiento, la necesidad de mantener el control se volvía cada vez más importante. No bastaba con conquistar, había que sostener. Y para eso, el equilibrio era clave. El Tlatoani dirigía, los nobles administraban, los guerreros ejecutaban, y el tributo fluía. Mientras esas piezas se mantuvieran alineadas, el sistema funcionaba. Pero si alguna fallaba, el impacto se extendía. Aún así, en este punto, el imperio estaba en ascenso claro. Tenochtitlán se consolidaba como el centro dominante del Valle de México. Su influencia se extendía cada vez más lejos. Su nombre comenzaba a pesar. Ya no era una ciudad emergente, era el eje de un sistema que controlaba regiones enteras. Y lo más importante, el modelo funcionaba. La expansión no se detenía, porque no podía detenerse. El imperio mexica no crecía por ambición superficial, crecía porque todo en su estructura lo empujaba a hacerlo. Y mientras ese impulso siguiera activo, no habría límites claros. Solo más territorio, más control, más poder. Capítulo 11. Tributos y riqueza, el funcionamiento económico. El imperio ya dominaba territorios, controlaba rutas y expandía su influencia, pero nada de eso se sostenía sin un flujo constante de recursos. La verdadera fuerza del sistema mexica no estaba solo en su ejército o en su religión, sino en su capacidad de convertir cada conquista en energía económica. Y esa energía tenía una forma clara: el tributo. Cada pueblo sometido debía entregar productos específicos de manera periódica. No era algo simbólico ni ocasional, era un sistema estructurado, preciso y constante. Los mexicas no pedían lo mismo a todos. Exigían según la capacidad de cada región. Si una zona producía cacao, entregaba cacao. Si dominaba el algodón, entregaba telas. Si tenía acceso a metales,
entregaba objetos valiosos. Todo estaba calculado. No era saqueo, era administración. El tributo llegaba a Tenochtitlán como un flujo continuo, no en pequeñas cantidades, sino en volúmenes que transformaban la ciudad. Alimentos que sostenían a la población, materiales que impulsaban la construcción, bienes que reforzaban el estatus de la élite. Era un sistema que alimentaba cada nivel de la estructura. Y lo más importante, era predecible. Eso permitía planear. Saber qué llegaría, cuándo, en qué cantidad. No dependían de la improvisación. Dependían de un mecanismo que funcionaba como reloj. Y mientras ese mecanismo se mantuviera activo, el imperio podía seguir creciendo. Pero no todo se movía a través del tributo. El comercio también jugaba un papel clave. El mercado de Tlatelolco se convirtió en uno de los centros comerciales más grandes y organizados de la región. Miles de personas intercambiaban productos diariamente. No era caos, era orden. Cada tipo de producto tenía su espacio, cada transacción seguía reglas claras. Había supervisión, había control, había estructura. El cacao comenzó a funcionar como unidad de intercambio. No era una moneda en el sentido moderno, pero cumplía una función similar. Permitía medir valor, facilitar transacciones, estandarizar el comercio. Y eso aceleraba el movimiento interno de bienes. El sistema económico no estaba separado del resto. Estaba integrado. El tributo alimentaba a la ciudad. El comercio distribuía y transformaba esos recursos. La élite administraba. El pueblo producía. Todo formaba parte de una misma red. Y esa red generaba riqueza. Pero no una riqueza acumulada sin propósito. Era una riqueza funcional. Servía para sostener el sistema, para financiar campañas militares, para mantener la estructura religiosa, para reforzar el control político. Sin tributo, el imperio se debilitaba. Sin comercio, se estancaba. Ambos eran necesarios. Sin embargo, este modelo tenía una base clara: dependencia externa. Gran parte de la riqueza no se generaba dentro de Tenochtitlán, llegaba desde fuera. Desde pueblos sometidos que, en muchos casos, no entregaban por lealtad, sino por obligación. Y ahí estaba la fragilidad. Mientras el control se mantuviera, el sistema funcionaba. Pero si ese control se rompía, el flujo se detenía. Aún así, en este punto, nada indicaba debilidad inmediata. El tributo fluía. Los mercados funcionaban. La ciudad crecía. Y el imperio seguía avanzando, sostenido por una economía que no solo acumulaba riqueza, la convertía en poder. Capítulo 12. La vida en Tenochtitlán, la ciudad más impresionante de América. El imperio ya se extendía por múltiples territorios, el tributo fluía sin interrupciones y la estructura funcionaba con precisión, pero todo eso tenía un punto donde se concentraba, donde se hacía visible: Tenochtitlán. No era solo la capital, era la demostración física del poder mexica. Desde lejos, la ciudad parecía surgir del agua como algo imposible. Calzadas que conectaban con tierra firme, canales que atravesaban cada zona, templos elevándose por encima de las construcciones. No era una ciudad improvisada, era una ciudad diseñada. Dentro de ella, todo tenía orden. Las calles no eran caóticas. Los canales no eran obstáculos. Las casas, los espacios públicos, los templos, todo respondía a una lógica. Era una ciudad viva, pero controlada. Dinámica, pero estructurada. Y eso generaba algo que pocas ciudades de la época lograban: funcionamiento constante. La población crecía, y con ella, la actividad diaria. Desde temprano, la ciudad se movía. Canoas transportando productos, personas desplazándose entre barrios, comerciantes preparando sus espacios. No había momentos muertos. Siempre había algo ocurriendo. Siempre había flujo. El mercado de Tlatelolco era el centro de esa actividad. Miles de personas reunidas en un mismo espacio, intercambiando productos de todo tipo: alimentos, textiles, herramientas, objetos de lujo. No era solo comercio, era un reflejo del alcance del imperio.
Lo que se vendía ahí venía de múltiples regiones, de distintos pueblos, todos conectados por la misma red. Pero la vida no giraba solo en torno al comercio. La educación, la religión, la familia, todo formaba parte del día a día. Los jóvenes se preparaban en sus respectivas instituciones, los adultos cumplían con sus roles dentro del sistema, los sacerdotes dirigían ceremonias, los guerreros se entrenaban o se preparaban para nuevas campañas. Había claridad. Cada persona sabía lo que tenía que hacer. Las viviendas variaban según el nivel social, pero todas seguían una estructura funcional. No había exceso innecesario en la base, ni desorden. La élite vivía con mayor comodidad. Sí, pero incluso eso respondía a su posición dentro del sistema. El agua seguía siendo parte central de todo. Los canales no solo servían para transporte, también definían la identidad de la ciudad. Era una forma distinta de vivir, adaptada completamente al entorno. Lo que en otro lugar sería una limitación, ahí era normal. La limpieza también destacaba. Tenochtitlán no era una ciudad descuidada. Había sistemas para manejar residuos, para mantener espacios ordenados. No era perfecto, pero estaba muy por encima de lo que muchos imaginarían para una ciudad de esa escala. Y en el centro, dominando todo, el Templo Mayor. No solo como estructura, sino como referencia constante. Desde cualquier punto de la ciudad, su presencia recordaba algo esencial. Todo lo que existía ahí no era solo funcional, era parte de algo más grande. La vida en Tenochtitlán no era relajada. Era activa, exigente, alineada. Pero también era estable. Había orden, había propósito, había dirección. No era una ciudad improvisada creciendo sin control. Era el núcleo de un sistema que sabía exactamente hacia dónde iba. Y eso se sentía. Para quienes vivían ahí, no era solo un lugar, era el centro del mundo. Un mundo que, en ese momento, parecía sólido, organizado, imparable. Pero incluso los sistemas más estructurados, cuando alcanzan su punto más alto, comienzan a acercarse, sin saberlo, a su momento más crítico. Capítulo 13. Ciencia y conocimiento, astronomía, medicina y educación. El imperio no solo crecía en territorio y poder, también crecía en conocimiento. Porque sostener una estructura tan compleja requería algo más que fuerza militar o control económico. Requería comprensión. Comprensión del tiempo, del cuerpo, de la naturaleza. Y en ese punto, los mexicas desarrollaron un sistema de conocimiento profundamente integrado con su visión del mundo. La astronomía no era un interés aislado, era una necesidad. Observar el cielo no era curiosidad, era orientación. Los ciclos del sol, la luna, las estrellas, todo tenía impacto en la vida diaria. Determinaba cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo realizar ceremonias. El tiempo no se medía como algo lineal, se entendía como ciclos que se repetían, que debían respetarse. El calendario mexica no era uno solo. Era la combinación de dos sistemas que funcionaban juntos. Uno marcaba el tiempo ritual, el otro el tiempo solar. Y al entrelazarse, creaban una estructura que no solo organizaba el año, organizaba la vida. Cada día tenía significado. Cada momento estaba ubicado dentro de un orden mayor. Ese conocimiento no era abstracto, era aplicado. La medicina también respondía a esa lógica. No se basaba únicamente en el cuerpo físico, sino en el equilibrio. Los mexicas utilizaban plantas, técnicas y observación directa para tratar enfermedades. Había especialistas, personas dedicadas a curar, a entender síntomas, a aplicar tratamientos. No era improvisación, era práctica acumulada. La herbolaria tenía un papel central. Conocían propiedades de múltiples plantas, sabían cómo combinarlas, cómo prepararlas. No era una medicina limitada, era una medicina adaptada a su entorno, funcional, efectiva dentro de su contexto. Pero todo ese conocimiento necesitaba ser transmitido. Y ahí entra la educación. No era opcional. No era privilegio de unos cuantos. Era parte del sistema. Desde jóvenes, los mexicas eran formados según su camino.
Algunos ingresaban al Calmecac, donde se preparaban para roles religiosos, administrativos o de liderazgo. Otros al Telpochcali, donde la formación era más práctica, enfocada en disciplina, trabajo y guerra. Ambos caminos compartían algo: exigencia. No era una educación ligera, era rigurosa. Se enseñaba historia, religión, normas, comportamiento. Se formaba carácter, no solo habilidades. Porque el objetivo no era solo que las personas supieran cosas, era que supieran cómo actuar dentro del sistema. El conocimiento no estaba separado del poder. Lo sostenía. Los sacerdotes interpretaban los ciclos, los gobernantes tomaban decisiones basadas en esa interpretación, los médicos mantenían a la población funcional, los educadores formaban a las siguientes generaciones. Todo estaba conectado. Y eso generaba estabilidad. Porque un sistema que entiende su entorno, que observa, que aprende, que transmite, es un sistema que puede sostenerse en el tiempo. No depende del azar. Depende de lo que sabe. Tenochtitlán no era solo una ciudad poderosa. Era una ciudad que entendía, que medía el tiempo, que interpretaba el cielo, que estudiaba el cuerpo, que formaba a su gente. Y ese nivel de desarrollo no era visible solo en sus templos o en su ejército, estaba en la forma en la que funcionaba internamente. Pero incluso el conocimiento tiene límites. Y cuando un sistema cree entender completamente su mundo, es cuando puede volverse vulnerable a lo que aún no conoce. Porque no todo lo que existe puede ser anticipado. Y lo que estaba por llegar, no formaba parte de sus cálculos. Capítulo 14. Moctezuma II, el auge antes de la tormenta. El imperio estaba en su punto más alto. La expansión había consolidado territorios, el tributo fluía sin interrupciones, la estructura funcionaba con precisión, y Tenochtitlán se había convertido en el centro indiscutible del poder en Mesoamérica. Todo parecía estable, todo parecía bajo control. Y en el centro de ese sistema, gobernando desde la cima, estaba Moctezuma II. No llegó al poder por casualidad. Su ascenso fue resultado de una trayectoria dentro del sistema. Formación, experiencia militar, conocimiento religioso. No era un líder improvisado. Era el resultado de la estructura mexica funcionando correctamente. Y al tomar el control, heredó un imperio fuerte, pero también exigente. Moctezuma II no gobernaba solo como estratega. Gobernaba como símbolo. Su figura representaba la conexión entre lo humano y lo divino. Cada decisión tenía peso político, pero también espiritual. No solo debía mantener el orden, debía sostener el equilibrio. Durante su gobierno, el imperio no se detuvo. Continuó expandiéndose, reforzando su dominio sobre nuevos territorios, incrementando el flujo de tributos, consolidando la posición de Tenochtitlán. La ciudad alcanzó un nivel de desarrollo que pocos podrían imaginar. Templos imponentes, mercados llenos, una organización interna que funcionaba con claridad. Desde fuera, era una demostración de poder absoluto. Pero desde dentro, comenzaban a aparecer señales. No eran evidentes, no eran crisis abiertas, eran tensiones pequeñas, acumuladas. El sistema dependía de expansión constante, de tributo continuo, de control firme. Y aunque seguía funcionando, requería cada vez más esfuerzo mantener ese equilibrio. Moctezuma II era consciente de eso. Su gobierno se volvió más cuidadoso, más estructurado, incluso más rígido. El control se reforzó, las normas se mantuvieron claras, la disciplina no se relajó, porque en la cima, cualquier error podía amplificarse. Y aún así, el imperio seguía proyectando estabilidad. Tenochtitlán era el reflejo perfecto de ese momento. Ordenada, activa, impresionante. Una ciudad que parecía intocable. Un sistema que parecía definitivo. Pero en paralelo, algo más comenzaba a moverse. No dentro del imperio. Fuera. Eventos que no encajaban en su lógica. Historias, señales, cambios que no podían ser explicados fácilmente dentro de su visión del mundo. No eran aún amenazas claras, pero generaban inquietud. Moctezuma II no ignoraba esas señales. Las observaba. Intentaba entenderlas.
Pero el problema no era falta de atención, era falta de referencia. Porque lo que estaba por venir no formaba parte de su sistema de conocimiento. No estaba en sus ciclos, no estaba en sus interpretaciones, no estaba en su historia. Y cuando un líder enfrenta algo que no puede interpretar correctamente, cada decisión se vuelve más compleja. El imperio estaba en su punto más fuerte, pero también en su punto más expuesto. Porque cuando todo parece bajo control, es cuando el impacto de lo inesperado puede ser mayor. Y lo inesperado ya estaba en camino. Capítulo 15. Presagios oscuros, señales antes de la llegada extranjera. Antes de que aparecieran barcos en el horizonte, antes de que nombres desconocidos comenzaran a circular, algo ya se sentía diferente. No en la tierra, sino en la percepción. El orden que durante años había sido claro, predecible, estructurado, empezó a mostrar pequeñas fracturas. No eran cambios visibles para todos. Eran señales. Y en una cultura donde cada fenómeno tenía significado, las señales no se ignoraban. Se hablaba de luces en el cielo, de un resplandor extraño que aparecía durante la noche y permanecía durante días. No era una estrella común, no seguía los patrones conocidos. Era algo fuera de lo habitual. Y cuando algo no encajaba dentro del conocimiento existente, se convertía en inquietud. También se registraron incendios inexplicables. Lugares importantes que ardían sin una causa clara. No eran accidentes simples. Eran eventos que, dentro de la lógica mexica, apuntaban a desequilibrio. A algo que no estaba funcionando como debía. El agua también comenzó a comportarse de forma distinta. El lago, que había sido base de su ciudad, mostraba movimientos inusuales, reflejos extraños, como si algo se alterara desde dentro. No era constante, pero era suficiente para generar duda. Y luego estaban las voces. Historias de una figura que aparecía durante la noche, una mujer que lloraba, que gritaba, que advertía. No era una presencia cotidiana. Era algo que atravesaba lo físico y lo simbólico. Para algunos, era solo un mito. Para otros, era una advertencia. Dentro del sistema mexica, nada de esto era casual. Los sacerdotes observaban, interpretaban, intentaban encajar cada evento dentro de su comprensión del mundo. Pero no era sencillo, porque estas señales no respondían a los ciclos conocidos. No seguían el patrón del tiempo que habían aprendido a leer. Eso generaba algo nuevo, incertidumbre. El conocimiento que durante años había dado claridad, ahora no era suficiente. No podían explicar con precisión lo que estaba ocurriendo. Y cuando el sistema de interpretación falla, la estabilidad interna comienza a moverse. Moctezuma II no ignoró estas señales. No las desestimó como coincidencias. Las tomó en serio. Consultó, preguntó, buscó respuestas. Pero cada respuesta abría más preguntas. No había una conclusión clara. Solo una sensación creciente de que algo estaba cambiando. Y ese cambio no venía desde dentro del imperio. Venía de fuera. El problema no era solo lo que estaba ocurriendo, era que no podían anticiparlo. No podían prepararse para algo que no entendían. Porque su sistema estaba diseñado para interpretar su mundo, no uno completamente distinto. Mientras tanto, la vida en Tenochtitlán continuaba. El comercio seguía, el tributo llegaba, la estructura funcionaba. En la superficie, todo estaba en orden. Pero debajo, en la percepción de quienes sabían leer las señales, algo se estaba acumulando. Una tensión silenciosa, un aviso sin forma clara, un cambio que aún no se manifestaba completamente, pero que ya había comenzado. Y cuando finalmente se hiciera visible, no sería como una señal más. Sería el inicio de algo que el imperio nunca había enfrentado antes. Capítulo 16. La llegada de los españoles, el encuentro de dos mundos. Las señales dejaron de ser abstractas. Lo que antes eran presagios, interpretaciones y fenómenos extraños, ahora tomaba forma concreta. En el horizonte, sobre el agua que conectaba mundos desconocidos, aparecieron embarcaciones como nunca se habían visto. No eran canoas, no eran estructuras locales.
Eran enormes, ajenas, imposibles de encajar dentro de cualquier referencia existente. Ahí comenzó el verdadero cambio. Los primeros reportes llegaron desde la costa. Hombres distintos, con apariencia desconocida, piel clara, cubiertos con materiales que brillaban bajo el sol. No se movían como los pueblos de la región, no hablaban como ellos, no actuaban bajo las mismas reglas. Y junto a ellos, animales que parecían fusionados con los hombres, caballos. Algo completamente nuevo para Mesoamérica. Al frente de ese grupo estaba Hernán Cortés. No llegó como explorador pasivo. Llegó con intención, con una mezcla de ambición, estrategia y lectura del entorno. Desde el primer momento, entendió algo clave. No estaba entrando a un territorio vacío, estaba entrando a un sistema complejo que podía ser aprovechado. Y comenzó a moverse. No avanzó directamente hacia el centro. Primero observó, interactuó, construyó alianzas. Algunos pueblos, sometidos por el Imperio Mexica, vieron en esos extranjeros una oportunidad. No porque confiaran en ellos, sino porque representaban una posible ruptura del sistema que los dominaba. Cortés no necesitó conquistar todo por sí mismo. Aprovechó lo que ya existía. Mientras tanto, la información avanzaba hacia el interior. Noticias fragmentadas, relatos que mezclaban realidad con interpretación. Hombres con piel de metal, animales desconocidos, armas que producían ruido y destrucción inmediata. Todo eso llegaba a oídos de Moctezuma II. Y el problema no era solo la amenaza. Era la falta de claridad. ¿Quiénes eran realmente? ¿De dónde venían? ¿Qué querían? Dentro de la cosmovisión mexica, no existía una categoría clara para ellos. No eran simplemente otro pueblo. No encajaban en los patrones conocidos. Y eso complicaba la respuesta. Porque el sistema estaba preparado para enfrentar enemigos que entendía, no para enfrentar algo completamente nuevo. Moctezuma no reaccionó con ataque inmediato. Reaccionó con observación. Envió emisarios, ofreció regalos, intentó entender la naturaleza de estos recién llegados. Era una decisión estratégica, pero también una respuesta a la incertidumbre. Atacar sin comprender podía ser un error. Pero no actuar también tenía consecuencias. Mientras tanto, Cortés avanzaba. Cada paso que daba no era solo territorial, era psicológico. Mostraba poder, demostraba capacidad, generaba impacto. No necesitaba conquistar ciudades completas para alterar el equilibrio. Bastaba con avanzar lo suficiente para cambiar la percepción. Y eso estaba ocurriendo. Los pueblos aliados comenzaban a verlo como una fuerza real. Los sometidos, como una posible liberación. Y en el centro del imperio, comenzaba a formarse algo nuevo, duda. El sistema mexica seguía en pie, pero por primera vez, enfrentaba algo que no había sido previsto. No era una guerra tradicional, no era una expansión más, era un encuentro entre dos mundos que no compartían reglas, ni lógica, ni forma de entender la realidad. Y en ese tipo de encuentros, no siempre gana el más fuerte. A veces gana el que entiende mejor lo que está pasando. Y en ese momento, los mexicas aún estaban tratando de comprenderlo. Capítulo 17. La duda de Moctezuma. ¿Dioses o invasores? El avance ya no era una posibilidad lejana. Los extranjeros estaban dentro del territorio. Habían formado alianzas, habían demostrado fuerza, habían cruzado regiones que antes estaban bajo control mexica. Ya no eran rumores, eran una presencia real, cada vez más cercana. Y en el centro de todo, Moctezuma II tenía que decidir cómo responder. El problema no era falta de información. Era el tipo de información que tenía. Todo lo que llegaba estaba fuera de contexto. Hombres con armas desconocidas, animales que nunca habían sido vistos, estrategias que no seguían las reglas tradicionales. No encajaban en la lógica del sistema mexica. Y cuando algo no encaja, se vuelve difícil de clasificar. Algunas interpretaciones comenzaron a surgir. No como certezas, sino como intentos de explicar lo inexplicable. ¿Podrían ser enviados divinos? ¿Podrían estar relacionados con antiguas profecías?
¿Era esto una señal más de los presagios que habían aparecido tiempo atrás? La duda no era debilidad. Era consecuencia de enfrentar algo completamente nuevo. Moctezuma no actuó desde el miedo, actuó desde la necesidad de entender. Y en ese proceso, tomó una decisión que marcaría el rumbo de todo, no atacar de inmediato. En lugar de eso, eligió recibirlos. Cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán, no encontraron resistencia directa. Encontraron apertura. Fueron recibidos, guiados, observados. No como aliados, pero tampoco como enemigos declarados. Era una estrategia, pero también un riesgo, porque al permitir su entrada, el control cambiaba. Los españoles no eran visitantes pasivos. Observaban, analizaban, aprendían. Veían la estructura de la ciudad, entendían su organización, identificaban puntos clave. Y mientras eran recibidos con formalidad, comenzaban a posicionarse. El intercambio inicial incluyó regalos, oro, objetos valiosos, demostraciones de riqueza. Para los mexicas, era una forma de mostrar poder, de establecer posición. Para los españoles, era información. Era confirmación de algo que ya sospechaban. Había riqueza y era accesible. La percepción comenzó a dividirse. Para algunos mexicas, la presencia extranjera era una anomalía que debía eliminarse. Para otros, era algo que aún debía interpretarse antes de actuar. Y en esa diferencia, el tiempo avanzaba. Y el tiempo, en ese contexto, era clave. Hernán Cortés no necesitaba atacar de inmediato. Le bastaba con estar dentro, con entender el sistema, con esperar el momento adecuado. Porque una vez dentro, el juego cambiaba completamente. Moctezuma seguía intentando mantener el equilibrio. Gobernar, observar, contener. Pero cada decisión se volvía más compleja. Porque ya no estaba tratando con algo que pudiera anticipar. Estaba reaccionando a algo que no había enfrentado antes. Y en ese tipo de situaciones, la duda no se mantiene estática. Crece, se extiende, afecta decisiones. El imperio seguía en pie, pero ya no estaba completamente en control de lo que ocurría dentro de su propio centro. Y eso marcaba el inicio de algo irreversible. Porque cuando un sistema deja entrar una variable que no puede controlar, el desenlace deja de depender únicamente de él. Capítulo 18. La traición y la guerra, el inicio del fin. El equilibrio se rompió desde dentro. Lo que había comenzado como un encuentro tenso pero contenido, se transformó en conflicto abierto. La presencia de los españoles ya no era solo incómoda, era inestable. Y dentro de Tenochtitlán, el control comenzó a fragmentarse. Hernán Cortés ya no estaba en una posición de observador. Había entendido el sistema, había visto su centro, y ahora comenzaba a actuar directamente sobre él. Una de sus primeras decisiones clave fue tomar control sobre Moctezuma II. No como un enemigo derrotado en batalla, sino como una figura controlada desde dentro. El Tlatoani, símbolo del orden y del equilibrio, dejó de ser completamente autónomo. Y eso generó una ruptura. Porque el poder mexica no solo dependía de su estructura, dependía de la percepción de control. Y cuando esa percepción se debilitó, las tensiones internas comenzaron a salir a la superficie. El punto de quiebre llegó con violencia. Durante una ceremonia en el Templo Mayor, en un momento sagrado, sin señal previa de ataque, los españoles ejecutaron una masacre. No fue una batalla, fue una acción directa, inesperada, que rompió cualquier posibilidad de mantener la situación bajo control. La respuesta fue inmediata. Tenochtitlán reaccionó. Lo que antes era contención se convirtió en enfrentamiento. La ciudad, que había recibido a los extranjeros, ahora se levantaba contra ellos. Las calles, los canales, los espacios que antes funcionaban con orden, se transformaron en escenarios de conflicto. Los españoles ya no estaban en posición cómoda. Estaban rodeados. Y aunque tenían ventaja tecnológica, no controlaban el entorno. No conocían la ciudad como los mexicas, no tenían dominio total del espacio. Y eso los obligó a hacer algo que no habían planeado en ese momento: retirarse.
La salida no fue limpia. Fue caótica. Durante la noche, en lo que más tarde sería conocido como la Noche Triste, los españoles intentaron escapar de la ciudad. Cargaban oro, intentaban avanzar por las calzadas, pero eran atacados constantemente. Muchos no lograron salir. El terreno que antes les había permitido entrar, ahora se convertía en su mayor obstáculo. Los mexicas recuperaban el control, pero el conflicto no terminaba ahí, porque los españoles no estaban solos. Las alianzas que habían construido seguían activas. Pueblos que habían sido sometidos por el imperio ahora veían una oportunidad real de liberarse. Y lo que antes era un enfrentamiento localizado, comenzó a escalar. Ya no era solo mexicas contra españoles. Era una red de conflictos cruzados. Los españoles regresaron, no como un grupo aislado, sino como una fuerza reforzada, con aliados, con conocimiento previo, con una estrategia más clara. Y ahora, el objetivo no era avanzar, era destruir el centro del sistema. Tenochtitlán seguía en pie, pero el contexto había cambiado completamente. Ya no había duda, ya no había espacio para interpretación. Era guerra, y no una guerra como las que el imperio estaba acostumbrado a enfrentar. Era una guerra que combinaba factores nuevos, alianzas inesperadas, tácticas distintas. Una guerra donde el control ya no dependía solo de la fuerza interna, sino de múltiples variables externas. El sistema mexica seguía siendo fuerte, pero por primera vez, estaba siendo superado en complejidad. Capítulo 19. El asedio de Tenochtitlán, la caída del imperio. El regreso no fue improvisado. Después de la retirada, Hernán Cortés no volvió como un invasor debilitado, volvió con un plan. Había entendido el terreno, había vivido dentro de la ciudad, había visto cómo funcionaba el sistema. Y ahora, no intentaría enfrentarlo directamente desde dentro, lo rodearía. El objetivo era claro: aislar Tenochtitlán. La ciudad que alguna vez fue su mayor ventaja, rodeada de agua, protegida por calzadas, ahora se convertía en una trampa. Porque esa misma geografía permitía controlar entradas y salidas. Cortés mandó construir embarcaciones pequeñas, bergantines, diseñadas específicamente para dominar el lago. No era una decisión menor, era adaptación. Mientras tanto, las alianzas se consolidaban. Pueblos que durante años habían sido obligados a pagar tributo ahora se sumaban activamente contra el imperio. No por lealtad a los españoles, sino por la oportunidad de romper el sistema que los había dominado. El asedio comenzó. No fue una batalla única. Fue un proceso. Las calzadas fueron atacadas, bloqueadas, destruidas. El flujo de alimentos se interrumpió. El comercio se detuvo. La ciudad, que dependía de conexiones externas, empezó a cerrarse sobre sí misma. Y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Dentro de Tenochtitlán, la situación cambió rápido. La comida comenzó a escasear. El agua se volvió un recurso limitado. Las condiciones empeoraban. Y a eso se sumó algo que los mexicas no podían controlar ni entender completamente: la enfermedad. La viruela comenzó a propagarse. No era una enfermedad conocida. No había tratamiento, no había preparación, no había inmunidad. Se extendía rápido, debilitando a la población, reduciendo la capacidad de respuesta. Guerreros, líderes, habitantes, nadie estaba exento. El impacto fue profundo. El sistema seguía intentando resistir. Los mexicas luchaban, defendían, atacaban cuando podían. Pero ahora enfrentaban múltiples frentes al mismo tiempo: el ataque externo, el aislamiento interno, y una enfermedad que debilitaba desde dentro. La resistencia no desapareció, pero se volvió más difícil de sostener. Cada día era desgaste, cada enfrentamiento, una pérdida. Y mientras tanto, el cerco se cerraba cada vez más. Los españoles y sus aliados avanzaban poco a poco, tomando sectores, destruyendo estructuras, reduciendo el espacio operativo de la ciudad. Tenochtitlán, que alguna vez fue el centro del poder, ahora era un campo de batalla fragmentado. Las calles, los canales, los templos,
Todo lo que había sido símbolo de orden y grandeza, ahora estaba marcado por el conflicto. No había zonas intactas. No había espacios seguros. Y aún así, resistieron. Hasta el final. Pero el sistema ya no podía sostenerse. No por falta de valor, ni por falta de estructura, sino por acumulación de factores que lo superaban. El asedio no era solo militar. Era total. Y finalmente, ocurrió. En 1521, Tenochtitlán cayó, no como un colapso inmediato, sino como el resultado de un proceso que había ido cerrando todas las salidas. La ciudad fue tomada, destruida, su estructura desmantelada. El centro del imperio dejó de existir como había sido conocido. El control cambió de manos. Y con esa caída, no solo terminaba una ciudad, terminaba un sistema completo. Uno que había crecido desde la nada, que había dominado territorios, que había construido una estructura sólida, y que ahora, frente a un escenario completamente distinto, no pudo sostenerse. El imperio mexica había llegado a su fin, pero su historia aún no terminaba. Capítulo 20. El fin de una era, legado y transformación. La caída de Tenochtitlán no fue solo el final de una ciudad, fue el inicio de una transformación profunda. Lo que había sido el centro de un imperio ahora se convertía en el punto de partida de un nuevo sistema. Las estructuras fueron destruidas, los templos derribados, las calles reorganizadas. Sobre las ruinas, comenzó a levantarse algo distinto. Pero el cambio no fue inmediato en lo esencial, porque aunque el control político cambió de manos, la base humana seguía ahí. La gente no desapareció. Las tradiciones no se borraron por completo. Lo que ocurrió fue una superposición, un nuevo orden imponiéndose sobre uno anterior, pero sin eliminarlo totalmente. La ciudad que había sido Tenochtitlán comenzó a transformarse en lo que más tarde sería la Ciudad de México. Las calzadas cambiaron, los canales fueron desapareciendo, los templos sustituidos por nuevas construcciones. Pero debajo de todo eso, la estructura original seguía existiendo. El sistema mexica dejó de funcionar como imperio, pero no dejó de existir como influencia. El idioma, las costumbres, la forma de entender ciertos aspectos de la vida, todo eso continuó. Adaptado, mezclado, transformado. No intacto, pero tampoco perdido. El choque entre ambos mundos generó algo nuevo. No fue una simple sustitución, fue una fusión. Elementos europeos y elementos mesoamericanos comenzaron a integrarse. En la cultura, en la religión, en la forma de organizar la sociedad. Lo que surgió no era completamente uno ni completamente otro, era una combinación. Y esa combinación definió el futuro. El legado mexica no quedó solo en los relatos históricos, quedó en la identidad, en símbolos, en palabras, en estructuras que aún hoy pueden rastrearse. Lo que fue construido durante generaciones no desapareció con una derrota. Se transformó, porque las civilizaciones no terminan cuando caen sus ciudades. Terminan cuando dejan de influir. Y en ese sentido, el imperio mexica nunca desapareció del todo. Su historia sigue presente, no como un sistema de poder, sino como una base cultural que sigue evolucionando. Lo que alguna vez fue un pueblo errante, luego un imperio dominante, ahora es parte de algo más amplio. Una identidad que no se detuvo, que cambió, que se adaptó, y que sigue avanzando. El final del imperio no fue un cierre definitivo, fue una transición, porque toda estructura, por más sólida que parezca, está sujeta al cambio. Pero lo que realmente permanece no es la forma externa, es lo que deja dentro de quienes continúan. Y en ese sentido, la historia de los mexicas no termina en la caída. Continúa en todo lo que vino después.